Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes y vamos a hablar entonces el día de hoy sobre las controversias en el manejo de la diabetes gestacional. A manera de introducción, teniendo en cuenta que también tenemos como invitados los internos de nuestro hospital, me parece importante topar este tema. Entonces, el 7% de los embarazos van a estar complicados por algún tipo de diabetes y de estos el 86% aproximadamente va a ser por una diabetes mellitus gestacional. Sin embargo, esta prevalencia va a cambiar en cada una de las poblaciones y está directamente asociada y varía de acuerdo a la proporción de diabetes tipo 2 en cada una de las poblaciones. Por otro lado, también se estima que hasta del 15 al 70% de las mujeres con diabetes gestacional va a desarrollar diabetes mellitus 2 y esto es mucho mayor en las pacientes latinas. Por ejemplo, se estima y ha habido algunos estudios que demuestran que incluso mujeres, por ser latinas, ya tenemos un factor de riesgo mucho mayor que pacientes blancas, por ejemplo, a 5 años ya se puede desarrollar una diabetes tipo 2. Por otro lado, vemos cuál es la importancia de que nosotros no solamente hagamos un tamizaje oportuno en las pacientes, sino también tener un adecuado manejo. Y es porque los resultados perinatales van a ser tanto a corto, mediano, pero a largo plazo. Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre la programación fetal y la epigenética, que son temas sin lugar a dudas súper interesantes en lo que respecta a la medicina materno-fetal y cómo va a estar ligado a las pacientes que tienen diabetes gestacional o diabetes pregestacional. Como sabemos, en el 2014 fue en Estados Unidos que se estableció como un tamizaje universal posterior a la semana 24 en las pacientes embarazadas para diabetes gestacional. En cuanto a la clasificación, no me voy a detener acá, pero como ustedes saben, podemos tener diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes mellitus gestacional o de otros tipos, ya sea por origen genético, asociada a alguna enfermedad pancreática o inducida por fármacos incluso. Lo que quisiera sí recalcar es que no toda diabetes que va a ser diagnosticada en el embarazo va a ser de una diabetes gestacional. ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos como un concepto, como lo podemos ver acá, tenemos hiperglicemia en el embarazo y esta puede dividirse ya sea diabetes en el embarazo, que es diagnosticada como tal previo o por primera vez, pero se puede tratar de una tipo 1 o de tipo 2 o como tal una diabetes mellitus gestacional. Y cada una de estas va a ser tratada de manera diferente, el seguimiento será diferente, así como los resultados perinatales adversos que podríamos esperar en cada uno de estos embarazos. Quisiera recordar uno de los estudios más importantes, que es el estudio JAPO, que fue publicado en el 2008 en el New England Journal of Medicine, en el cual se llevó a cabo estudiaron 25.505 pacientes embarazadas en 15 centros que se llevó en 9 países con una curva de tolerancia a la glucosa de 75 gramos entre la semana 24 a la semana 32. Y lo que ellos estudiaron fue tanto resultados primarios como resultados secundarios. ¿Y cuáles fueron estos? Como podemos ver acá, el peso al nacer por encima del percentil 90, es decir, fetos grandes para la edad gestacional o, bueno, neonatos al momento del nacimiento. ¿En qué paciente se dio la cesárea? Hipoglicemia neonatal diagnosticada clínicamente y además el nivel del péptido C en el suero en el cordón umbilical por encima de la percentil 90. Pero también se topa en este estudio los resultados secundarios, que son como tal un parto prematuro, distocia de hombro o lesión al nacer, ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales, hiperbilirrubinemia y preeclampsia, que son, como hemos visto en muchos estudios, no solamente en el estudio JAPO, pero claro que este es uno de los más importantes. Quisiera recalcar en esta tabla cuál va a ser la asociación de los resultados perinatales adversos de acuerdo al descontrol que tengan las pacientes, ya sea en ayuno, 1 hora postprandial o 2 horas postprandiales. Entonces, lo que ellos nos establecen acá es que si bien tenemos estos resultados perinatales adversos como resultados primarios, ¿cómo es que se va a asociar a cada uno de estos? Y, por ejemplo, lo que se pudo ver es que cuando tenemos un descontrol en ayuno por encima de una desviación de estándar, que lo establecieron como 6, 7 miligramos sobre decilitro por encima de la meta, podemos tener ya peso grande para edad gestacional. Fíjense ustedes acá, un OR de 1.38 con un intervalo de confianza por encima del 1, que es lo que nos dice que es un factor de riesgo. Por otro lado, la cantidad del péptido C por encima del percentil 90 de igual manera.
además de cesárea, no así de la hipoglicemia neonatal cuando el descontrol es en ayuno. Sin embargo, también lo que se pudo observar es cuando tenemos un descontrol 1 hora postprandial y lo que ellos establecen de igual manera, por encima de la desviación estándar, uno nada más, de 31 miligramos sobre decilitro, también tenemos todas estas asociaciones de factores de riesgo, y cuando tenemos un descontrol de aproximadamente 23.5 miligramos sobre decilitro, tenemos la asociación de estos factores de riesgo con estos ORs y los intervalos de confianza que, como podemos ver, todos son de riesgo. Entonces, ¿cómo vamos a tamizar estas pacientes? Como sabemos, mujeres latinas, como en nuestro país, muchas veces vamos a tener que realizar un tamizaje precoz. Más adelante vamos a ver cuáles son los factores de riesgo o en qué pacientes tendríamos que hacer un tamizaje precoz, ya sea con una curva de tolerancia a la glucosa de 75 gramos, una glucosa en ayuno o una hemoglobina glucosilada. Es decir, en el primer contacto, primer trimestre, idealmente. Y si no, como está establecido por las guías internacionales de la semana 24 a 28, ya sea en un paso o en 2 pasos. Aquí o en México, de igual manera, lo que realizamos era de un paso, más que nada por la facilidad que tiene la paciente para poder realizarse este tipo de estudio y no tener que hacer los 2 pasos como lo hacen los norteamericanos, que realizan en primer lugar 50 gramos, si este está por encima de 130 según el laboratorio o 140, si es que sale positivo, entonces ya pasaremos al segundo paso, que es establecer la curva o administrar, más bien dicho, la de 100 gramos. ¿Qué es lo que nos dice la bibliografía? ¿Cómo vamos a interpretar o basarnos si es que utilizamos ya sea 130 o 140? Sí, nos dicen según el laboratorio. ¿Pero por qué? En realidad es preferible manejar el valor de 130 miligramos sobre decilitro para decir que está positiva y poder hacer el segundo paso, ya que tiene una sensibilidad de hasta el 99%, se describe entre 88 a 99% y una especificidad del 66 al 77% aproximadamente para poder hacer un diagnóstico precoz o una detección oportuna para poder hacer ya como tal el segundo paso con la curva de 100 gramos. Entonces, ¿en quién vamos a hacer un tamizaje temprano para diabetes gestacional o pregestacional? Pacientes con sobrepeso u obesidad, más alguno de los siguientes factores de riesgo: sedentarismo, antecedentes familiares de diabetes, etnia, latinos, afroamericanos, un hijo previo que haya pesado más de 4.000 gramos, antecedentes de diabetes mellitus gestacional, hipertensión, alguna alteración de triglicéridos o de colesterol, síndrome de SOP, de ovario poliquístico, hemoglobina glucosilada más de 5.7%, resistencia a la insulina, pero también antecedentes de enfermedades cardiovasculares. Entonces, idealmente en estas pacientes ya realizar una curva de tolerancia en primer trimestre para poder hacer un diagnóstico muchas veces de una diabetes pregestacional que se está haciendo su diagnóstico por primera vez en el embarazo. Aquí, como sabemos, cuáles van a ser los valores de las curvas y cómo vamos a considerar para decir que realmente hay una diabetes gestacional, pues que nos dice ADA 2022, 75 gramos la curva, y vamos a ver, en ayuno, más de 92 miligramos sobre decilitro, si está este valor alterado, pues ya es 1, ¿no? 1 hora más de 180 y a las 2 horas más de 153. Con un valor alterado ya tenemos el diagnóstico, y este es el que utilizamos más que nada en Latinoamérica. Como mencioné anteriormente, los norteamericanos hacen su tamizaje en 2 pasos. Primero 50 gramos y luego ya utilizan la de 100 gramos, y estos son los valores que ellos consideran 2 valores o más alterados, ya es como tal una diabetes gestacional. Y por supuesto, okay, no olvidarnos del diagnóstico de diabetes mellitus pregestacional, pese a que estemos realizando un tamizaje en el embarazo. Glucemia sérica en ayuno más de 126. A las 2 horas, cuando tenemos ya sea al azar o en una curva de tolerancia más de 200, hemoglobina glucosilada más de 6.5, y de igual manera, como nos dicen todas las guías, incluido ADA, es que la hemoglobina glucosilada debe cuantificarse por un método certificado para nosotros tener un valor confiable al respecto. Algo que hacemos énfasis siempre es cuáles van a ser las metas de manejo en estas pacientes. Entonces, si estamos hablando de diabetes gestacional, como es el tema del día de hoy, idealmente sería en ayuno manejar menos de 95 miligramos sobre decilitro, a la hora menos de 140 y a las 2 horas menos de 120.
Ya si es diabetes 1 o 2, podemos tener estos rangos y una hemoglobina glucosilada menor a 6. Entonces, ¿cuál va a ser como la piedra angular o por qué hay tanto el seguimiento de estas pacientes tiene que ser tan estrecho? Y es por esto. Entonces, aquí estamos los médicos materno-fetales. Entonces, tenemos como una alerta extra cuando nosotros estamos manejando una paciente con diabetes, ya sea gestacional o pregestacional. Primero, por lo que es la programación fetal y la epigenética, pero además, uno de los desenlaces más tristes, obviamente, y es la muerte fetal. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Entonces, la programación fetal es más que nada, o nos referimos a un mecanismo que va a estar alterando la homeostasis y el desarrollo fetal en aquellos fetos que por alguna razón están expuestos a un insulto materno. En este caso vamos a poner que es justamente la diabetes gestacional y que no van a ser atribuidos a un factor genético per se. Entonces, en el caso de fetos de madres diabéticas, vamos a estar esperando que haya una afectación irreversible en el metabolismo y además en la fisiología, lo que les va a predisponer a largo plazo e incluso a mediano plazo a tener desenlaces adversos de enfermedades crónicas. O sea, ellos también van a poder tener enfermedades cardiovasculares, enfermedades, diabetes, síndrome metabólico, etcétera. A eso nos referimos con la programación fetal. Pero también la muerte fetal es el desenlace más grave y más, pues uno de los más importantes. Entonces, lo que yo quisiera transmitir también en la charla del día de hoy es que si bien ha habido un montón de estudios en los que nos dicen cuáles son los efectos o los resultados perinatales asociados a una diabetes, y sí, sabemos que es la preeclampsia, el parto prematuro, la distocia de hombros, fetos grandes para la edad gestacional, si es que estamos hablando de diabetes pregestacional, incluso una restricción de crecimiento fetal, etcétera. Pero la muerte fetal es sin lugar a dudas algo importantísimo. ¿Y qué sucede? Efectivamente, los fetos de las madres diabéticas se mueren. ¿Y por qué se mueren los fetos? ¿Qué es lo que está pasando a nivel placentario y por qué es tan importante que nosotros podamos hacer un control adecuado, oportuno y muy estricto de estos pacientes? De manera de resumen, porque esto es un tema gigante de por qué se mueren los fetos de las mamás diabéticas, voy a comentarles un poquito al respecto. En primer lugar, por disfunción placentaria. ¿Y qué tenemos aquí? Hay diferentes mecanismos que van a estar alterados en las pacientes diabéticas que tienen como tal alteraciones a nivel placentario de angiogénesis, pero también de vasculogénesis. Entonces, como sabemos, hay diferentes procesos que van a estar regulando o que van a estar regulados por factores de crecimiento, citoquinas, como por ejemplo el factor de crecimiento vascular endotelial, el factor de crecimiento de fibroblastos, también el factor de crecimiento placentario, pero también el factor de necrosis tumoral, interleucina 8, el factor de crecimiento similar a la interleucina 1 y 2. ¿Y qué es lo que está pasando? O sea, en embarazos normales, la glucosa es transportada a través de la placenta por diferentes receptores, como ustedes conocen, el GLUT1, pero también el GLUT4. Y esto se hace a través de un mecanismo de transporte que es la difusión facilitada. Pero ¿qué pasa en las mujeres diabéticas? Y es que en una mujer diabética, esta hiperglucemia, esta cantidad de glucosa excesiva va a saturar los receptores a nivel placentario de una manera asimétrica, especialmente a nivel de la membrana microvellosa. Entonces, todo esto se va a llevar a cabo y el feto va a tener esta hiperglucemia, esta hiperinsulinemia, teniendo como una consecuencia una hiperplasia de los islotes de Langerhans. Entonces, esto va a predisponer que el feto sí sea un feto grande para la edad gestacional. Hace un ratito yo les comenté que en las madres que tienen diabetes pregestacional también podríamos tener restricción de crecimiento fetal por alteraciones vasculares y por alteraciones de la placentación. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué nos referimos con hipoxia crónica? Que es otro de los mecanismos que es súper importante. Y es que la hiperglucemia va a también tener diferentes efectos
a nivel del transporte de oxígeno hacia el feto. Y uno de ellos es que existe síntesis de grandes cantidades de colágeno, especialmente de colágeno tipo 4, lo que va a hacer que haya un aumento en el grosor de la membrana basal, especialmente a nivel del trofoblasto. Eso va a tener como consecuencia un aumento de la distancia de la difusión para el intercambio de oxígeno y de nutrientes en cuanto a la barrera fetoplacentaria. Entonces, eso es como a manera de resumen, por qué es tan importante que nosotros seamos súper estrictos en el manejo y en el control de la glucosa, tanto en ayuno como 1 o 2 horas postprandiales, para que disminuir el riesgo, no solamente como les mencioné anteriormente, de preeclampsia y todo lo que hemos visto en diferentes papers, pero también que es la muerte fetal, que es sin lugar a dudas súper crucial. Entonces, ¿qué nos dice la medicina basada en evidencia? ¿Cómo vamos a poder cambiar o modificar esta epigenética? ¿Y a qué nos referimos ahora con epigenética? Entonces, me pareció súper interesante este artículo que habla sobre la nutrigenética o la genómica nutricional. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Vamos a abarcar la nutrigenómica y la nutrigenética, que van a estar estudiando los mecanismos de interacción de los nutrientes sobre el ADN en la salud humana. Y si estamos hablando de mujeres embarazadas con diabetes gestacional, sobre el feto y cómo es que se va a ir desarrollando este feto. Y por otro lado, no me voy a detener mucho en esto, pero es importantísimo que lo tomemos en cuenta, ya que el tratamiento de la diabetes va a estar basado en el tratamiento a base de la nutrición, pero por supuesto también de la farmacológico, pues. Y por otro lado, me pareció también interesante este artículo que se publicó en el 2017 y es el estudio de una población gigantesca de 716,000 nacimientos en Francia en el 2012 y cuáles fueron sus resultados adversos. Me voy a basar únicamente en los resultados de diabetes gestacional que ellos vieron. Fíjense aquí la población, es súper grande, más de 57,000 nacimientos, y la muerte perinatal en porcentaje fue de 0,5%, es decir, 288 muertes a causa de una diabetes gestacional. Por otro lado, el porcentaje de asfixia en esta población fue del 1% y de eclampsia o de preeclampsia de 2,6%. Entonces, esto es lo que nos lleva a esta siguiente diapositiva. ¿Cómo vamos a manejar? ¿Qué guía es la que vamos a usar? Entonces, a pesar de que existen muchísimas pautas para el manejo de la diabetes gestacional que están disponibles internacionalmente en diferentes países, diferentes continentes, se ha trabajado poco en realidad para poder resumir y evaluar el contenido de las pautas que ya tenemos existentes. Entonces, se podría decir que hay una escasez de directrices en cuanto al análisis dentro de un sistema que sea unificado para ser un factor, ¿no? Ellos analizaron 361 documentos y lo que pudieron observar es cómo es que manejamos. Primero, cómo vamos a realizar el diagnóstico a nivel y cómo vamos a hacer un manejo luego a nivel prenatal, intraparto, neonatal y posparto. Cómo vamos a reclasificar a estas pacientes. Me pareció súper interesante y es que se identificaron en total 14 guías que se publicaron entre el 2008 al 2015. Aquí he puesto algunos logos de las sociedades más importantes, por ejemplo, la de Escocia, también la de Hong Kong, de Nueva Zelanda, canadiense, ADA, que en este caso fue del 2018 porque este documento se publicó en 2019, la europea, pero NICE también. ¿Y qué es lo que ellos nos dicen? Por ejemplo, y esto manera únicamente como de resumen o de lo que llama la atención. ¿Cuáles van a ser los objetivos en cuanto al control de la glucosa? Y en 7 guías es lo que se analizó, o también en consenso de expertos, los targets o los objetivos de manejo es en ayuno, como ya lo hemos mencionado antes, menor a 95 miligramos sobre decilitro, para que no tener como tal un desenlaces perinatales adversos, a la hora menos de 140 y 2 horas menos de 120. Aquí lo ponen en milimoles, pero eso es a lo que corresponde. Y algo que me pareció súper interesante es cómo vamos a manejar a las pacientes intraparto, o sea, cuál tiene que ser su target o su objetivo de glucosa intraparto, ya que muchas veces están en ayunos prolongados. Lo que ellos nos mencionan
y se mencionaron en 5 guías, es que el objetivo tendría que ser entre 72 a 126 miligramos sobre decilitro para disminuir el riesgo de hipoglicemia neonatal. Ok, entonces, a manera de resumen o de dar un ejemplo, como lo expuso Estefanía, me parece bien importante que nosotros cuando tenemos una hoja de automonitoreo y la paciente acuda tanto a endocrinología, a obstetricia, a medicina materno-fetal, etcétera, nosotros podamos observar cuál es el control que tiene esta paciente. Entonces, este es un ejemplo que utilizábamos en México para las pacientes y ellas llevaban su hojita a todo lado. ¿Cuál va a ser? En ayuno, 1 hora postprandial, en la comida, igual preprandial y 1 hora postprandial, y en la cena preprandial y postprandial. Aquí, para hacer como un ejemplo, he puesto cuáles son los valores que se salen de la meta y así nosotros podemos saber en cuánto el porcentaje de descontrol. En este ejemplo en particular, de 66.6%. En el caso que expuso Estefanía previamente, teníamos al ingreso la paciente casi el 100% de descontrol y posteriormente, bueno, lo hemos estado se ha estado manejando en conjunto y tiene un 50% de descontrol. ¿Qué nos dicen las guías internacionales? Idealmente las pacientes deberían tener máximo un 20% de descontrol para evitar los desenlaces perinatales adversos y especialmente uno de los más importantes, como les comenté hace ratito, de la muerte fetal. Entonces, bien, a esto nos lleva un manejo integral por nutrición, ejercicio, al menos 120 minutos a la semana, que lo veremos posteriormente, el automonitoreo y siempre hacerles hincapié a las pacientes que sea un glucómetro personal, que acudan con su hoja de automonitoreo e idealmente también ya existen aplicaciones para que nosotros poder observar cómo ha estado este control, medicamentos ya sea a base de medicamentos orales o insulina y el seguimiento por todos los servicios, endocrinología, obstetricia, medicina materno-fetal, importantísimo ver cómo están creciendo estos fetos, cómo está su líquido, cómo está su hemodinamia, si es que existe o no redistribución de flujo y por supuesto por el servicio de nutrición, todo de manera interdisciplinaria. A manera de resumen, no me quiero detener en esta diapositiva, pero nosotros cuando vemos a una paciente embarazada tenemos que saber, según su índice de masa corporal pregestacional, cuánto está indicado o qué es lo saludable en cuanto a su ganancia de peso en total, pero además semanal en segundo y tercer trimestre para manejarlo en conjunto con nutrición y endocrinología y saber máximo cuánto tiene que subir durante todo el embarazo. Eso sí, recalcar que la nutrición no puede tener menos de 1.600 a 1.800 kilocalorías y vamos a ver a continuación los requerimientos adicionales, dependiendo no solamente del trimestre, pero si se trata de una mujer adolescente o de un embarazo gemelar. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? ¿Cuánto tiene que tener de kilocalorías según el peso ideal? Pero por otro lado, ¿cómo debería estar distribuida su dieta? Pues bien, hay diferentes fórmulas que utilizan los nutricionistas o los nutriólogos para saber cuánto tiene que comer una mujer embarazada y con diabetes gestacional. Lo que nos dicen es, mujeres con sobrepeso u obesidad, esta fórmula, y mujeres con índice de masa corporal, pues otra. Y eso ya más las calorías agregadas, como comenté anteriormente, ya sea en segundo o tercer trimestre, adolescentes, embarazos gemelares o incluso en la lactancia, para hacer los ajustes respectivos y cómo tendríamos que tener una distribución calórica según los grupos nutricionales. No podemos dejar de lado un punto pivote, que es el ejercicio durante el embarazo y manejarlo de manera conjunta con la dieta, ¿sí? Con los medicamentos, ya sea orales o insulina, pero el ejercicio durante el embarazo va a ser importantísimo. ¿Qué se recomienda? Al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana, tanto durante el embarazo como en el puerperio. ¿Cuáles son los ejercicios seguros que podemos recomendar a las mujeres embarazadas? Caminar, trotar, nadar, bailar, bicicleta, estacionaria, aeróbicos, pesas, ya sea con bandas o con mancuernas. Si es una paciente que nunca ha hecho ejercicio, lo que se recomienda es que después de cada comida haga al menos 10 minutos de ejercicio para poder empezar esta vida saludable.
Y esto es lo que ha demostrado, que ahí tenemos una disminución del porcentaje o del riesgo de diabetes gestacional con un OR y con el intervalo de confianza, fíjense acá, como es y nos demuestra que es un factor protector. De igual manera, la disminución de la prevalencia en cuanto a la cesárea con un RR de 0,6 y un intervalo de confianza por debajo de la unidad, demostrando que también es un factor protector. ¿Cuáles van a ser las características y lo que podemos recomendar nosotros a las pacientes? La duración del ejercicio, cuántas veces a la semana, la intensidad del mismo, la frecuencia cardíaca debe subir al menos más de 120, al ambiente, la supervisión, de preferencia sí, especialmente si son mujeres que nunca antes han estado acostumbradas a hacer ningún tipo de ejercicio y son sedentarias. Y cuándo finalizar, esto va a depender de cada paciente. Hay muchas veces que se puede realizar incluso hasta antes del parto. Lo que no puede, o sea, lo que estaría contraindicado en estas pacientes, cualquier ejercicio que implique trauma, desequilibrio o el buceo. Esto está contraindicado. Entonces, bien, ya para llegar al tratamiento farmacológico, ¿qué es lo que nos dicen las guías? NICE 2015, lo que mencionan es metformina si es que no cumple con los objetivos de la glucosa, con el cambio de la dieta y el ejercicio dentro de 1 o 2 semanas. Estos están en este periodo que pueden hacer nutrición y ejercicio, y si es que no cumple, pues ya se inicia con la metformina. Y cuando empezar insulina por metformina, si es que esta está contraindicada o que la paciente no lo quiera recibir. Hay que considerar también otros o hipoglicemiantes como la glibenclamida, en quienes no van a lograr los objetivos con metformina, pero que rechazan la insulina o no toleran la metformina. Por otro lado, ¿qué nos dice ADA? Tanto 2021 como 2022, la insulina es la primera elección de tratamiento en estas pacientes, que si bien se puede utilizar metformina y gliburida, todos los agentes orales todavía carecen de datos a largo plazo en cuanto a su seguridad. Sabemos que atraviesan la barrera placentaria, entonces habría que tomarlo en cuenta y discutirlo con la paciente para ver qué es lo que ella prefiere. Y la Sociedad de Endocrinología, pues considera incluso la gliburida como una alternativa a la insulina cuando no tenemos un control suficiente después de una semana de nutrición. Ellos nada más se dan como tal una semana. Y además, mencionan que no se tendría que utilizar este medicamento en mujeres con un diagnóstico de diabetes gestacional antes de la semana 25 o con aquellas que tengan una glucosa en ayuno por encima de 110 o en cuyo caso se prefiere la terapia con insulina. Y en esto también coincide FIGO, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, acá insulina como primera elección en estas pacientes. En aquellas que se haya tenido un diagnóstico antes de la semana 20, como ya vimos, más de 110 en ayuno, 1 hora postprandial más de 140, si es que hay una ganancia excesiva en el embarazo de más de 12 kilos o la necesidad de otros medicamentos más de la semana 30. En México manejamos mucho que si no hay un control glucémico, es decir, hay un más de 20% de descontrol dentro de las 2 semanas, y con dieta y ejercicio, ya sería una paciente elegible, o sea, con los criterios para iniciar ya como tal con insulina, o si es que vemos un crecimiento fetal excesivo y nos basábamos mucho en la circunferencia fetal abdominal por encima de la percentila 75 después de las 28 semanas, ella también empezaría ya con insulina. ¿Qué nos dicen el Colegio de Ginecólogos y Obstetras de Estados Unidos? Es que si se usa una insulina durante el día en mujeres de las que presentan hiperglucemia en ayuno y postprandial, después de la mayoría de las comidas, una dosis total inicial típica que ellos inician es de 0,7 a 1 unidad por kilo al día. Y esto es súper importante. Esta dosis debe dividirse. Lo que ellos usan es un régimen de inyecciones múltiples que utilicen y que combinen insulina de acción prolongada o intermedia en combinación con una insulina de acción corta. Claro que tenemos siempre, como en todo en medicina, individualizarlo y hacer como target si es que la paciente está teniendo diferentes descontroles, ya sea postprandial, para saber qué tipo de insulina vamos a manejar. Ok, pues cuando nosotros tenemos una paciente con diabetes mellitus gestacional, por trimestre vamos a manejar diferentes dosis de insulina. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, en primer trimestre está recomendado que sea 0,3 por kilo de peso ideal, y esta es la manera en la que nosotros calculamos el peso ideal. Damos este requerimiento en tercer trimestre hasta 0,9 por kilo de peso ideal.
Y siempre lo que manejábamos mucho era los regímenes de insulina que consisten típicamente en una insulina de acción prolongada y una de acción corta, dependiendo de la necesidad de la paciente. Los norteamericanos hacen incluso un requerimiento un poquito más alto, en primer trimestre de 0,7 por kilo al día, y en el segundo trimestre de 0,8 y en el tercero de 0,9. Ya posteriormente, para la más allá de la semana 36, hasta de 1 unidad por kilo al día en diabetes gestacional. Bueno, esto a manera de resumen, sabemos cuáles son los tipos de insulina, su tiempo de acción, el pico y la duración. No me voy a detener acá. Cómo es el cálculo de insulina y usualmente cómo es que se va a llevar a cabo. Esto me gustaría también que al final conversemos con el servicio de endocrinología para que nos digan qué es lo que piensan al respecto, ellos que son los expertos. En cuanto a la insulina de basal, sería los 2/3, 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche, mientras que la insulina de acción rápida, 1/3 en el desayuno, comida y cena, 15 minutos previo de iniciar el primer bocado. Aquí estaríamos muy claros cuál sería el target para que nosotros podamos hacer el tratamiento de acuerdo al momento de descontrol de la glucosa, entonces, ¿dónde tenemos que incidir para poder llevar a un adecuado control? En cuanto al manejo de la metformina, sabemos que está ampliamente recomendado ya por guías y no solamente ahora para el uso o para el manejo de diabetes, sino hay diferentes papers que incluso nos dicen que esta ya es casi como la nueva aspirina del siglo XXI y podemos utilizarla en primer trimestre muchas veces para prevención o para prevención de preeclampsia. Entonces, los resultados pues son ampliamente conocidos. Hay una disminución del peso materno, de la glucosa postprandial, pero además hay tasas más altas de parto prematuro que se han asociado con el uso de la metformina. Se desconocen los efectos sobre la programación metabólica del desarrollo fetal y las consecuencias a largo plazo. Se necesitarían como más estudios al respecto. Y tomando en cuenta también cuáles son las dosis, pero cuáles son las dosis máximas que podríamos incluso llegar a utilizar con estas pacientes según su tolerancia, que es hasta de 3 gramos 2 a 3 veces al día, esta dosis total. En cuanto a si comparamos metformina o insulina, los resultados perinatales van a variar un poquito. Por ejemplo, fetos grandes para la edad gestacional se vio más con el tratamiento con insulina, hipoglicemia neonatal de igual manera, el distrés respiratorio no hubo una diferencia, hiperbilirrubinemia vemos mayor con el uso de insulina, el peso neonatal no hubo una diferencia significativa en realidad, o la edad gestacional al nacimiento. La preeclampsia, en cambio, fue un mayor porcentaje en el grupo que manejó metformina y cesárea de igual manera mayor con el grupo de metformina. Debemos tener en cuenta que el control en la primera semana es mayor con el uso de la metformina que en relación a la insulina, pero también que el 26% de las mujeres en el grupo que inició con metformina requirió insulina para un adecuado control. Como médicos materno-fetales debemos tener en cuenta en estas pacientes del riesgo de que puedan realizar una hipoglicemia. Es más, la hipoglicemia es mucho más peligrosa para el feto que una hiperglicemia, teniendo en cuenta que el porcentaje que el feto va a estar manejando cuando tenemos hipoglicemia, es decir, menos de 70 miligramos sobre decilitro, puede variar entre 25 a 30 miligramos en el feto. Una vez que tenemos esto, lo primerito que debemos hacer es ver si está alerta la paciente o no y según esto ver cómo manejamos, pero en ese preciso momento ver la frecuencia cardíaca fetal por el riesgo de la hipoglicemia fetal también. Cuando finalizamos el embarazo, pues esto lo vamos a individualizar, vamos a tomar en cuenta si es que está controlada, ya sea con dieta o ejercicio o con medicamentos, esto varía un poquito según las escuelas, y si está mal controlada, pues se tendrá que individualizar justamente por el riesgo de muerte fetal, que es el resultado perinatal más adverso de todos. En cuanto al manejo intraparto, esto se me hace que es una parte súper crucial del manejo. Las pacientes suelen estar en ayuno mucho tiempo. Entonces, ¿cómo debería ser la vigilancia de la glucosa en estas pacientes si tenemos diabetes gestacional? En cuanto a la inducción, cada 2 horas. Y en la fase activa, es decir, cuando tenemos más de 6 centímetros de dilatación, cada 2 a 4 horas, dependiendo cómo estemos. Y
cómo vamos a estar manejando a las pacientes en ayuno, con solución glucosada al 10%, bueno, aquí nos dicen como 15 gotas, y regular para mantener siempre hemoglucotest o glucosas capilares menos de 140 miligramos sobre decilitro. La reclasificación del puerperio, si estamos hablando de diabetes gestacional, pues vamos a suspender metformina y la insulina posparto y posteriormente haremos ya su seguimiento oportuno 4 a 12 semanas posparto para saber si es que fue una paciente que va a desarrollar diabetes mellitus y si no, pues una intolerancia a carbohidratos o si es que está normal, teniendo en cuenta que estas pacientes deben tener un seguimiento estricto al menos una vez al año y pues modificando su estilo de vida. Como dijimos al inicio de la presentación, las mujeres latinas tienen un tiempo aproximado de 5 años para desarrollar posteriormente, después de una diabetes gestacional, una diabetes tipo 2. Y ya para concluir, podemos observar, las guías de práctica clínica tienen el potencial de influir en la atención brindada por un gran número de médicos y en consecuencia en los resultados para las pacientes, por lo que se reconoce universalmente que la calidad metodológica de las guías es súper importante y debe ser evaluada. A su vez, valorar si las recomendaciones de las guías internacionales se adaptan al contexto y a la realidad local. Esto hace que sea difícil para algunos médicos que se enfrentan a recomendaciones de pautas contradictorias, entonces debemos determinar qué guías vamos a seguir y poder hacer un consenso, idealmente hospitalario o nacional, para nosotros poder seguir estas guías también. Para determinar cuál es el mejor tratamiento para las mujeres con diabetes mellitus gestacional y si las recomendaciones de las guías actuales son válidas o no, es crucial que nosotros podamos extraer y evaluar el contenido de las guías actuales, siempre basándonos en las bibliografías y en la metodología utilizada y manejar la información con pinzas para saber qué es lo que vamos a recomendar a nuestras pacientes basadas en nuestra realidad. Entonces, los fundamentos para el manejo de diabetes gestacional siempre va a ser individualizado, interdisciplinario por todos los servicios involucrados, cambio en el estilo de vida, nutrición, ejercicio, terapia farmacológica y el automonitoreo, que es crucial y que puedan acudir con ello a cada una de las visitas. Y eso sería todo por mi parte. Les agradezco muchísimo y quiero escucharles, quiero que veamos qué piensan cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.